Alabado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, único digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la adoración, toda la exaltación, desde ahora y por los siglos de los siglos y hasta la eternidad. Amén. Mi alma alaba su santo y bendito nombre. Soy el doctor Israel Goldman del Ministerio Maranata desde Fort Walton Beach, Florida, Estados Unidos de América. Hoy te voy a poner en perspectiva la enseñanza número 14 de nuestro estudio Anatomía Bíblica, que ya es casi estamos por concluirlo. Habrán dos enseñanzas más. Después de esta, la 15 y la 16 serán la última. Hoy te voy a enseñar y te voy a poner en perspectiva la primera, la segunda y la tercera carta del apóstol Juan. Tres cartas muy interesantes, porque el Espíritu Santo nos habla sobre la apostasía. Es interesante ver que desde el apóstol Pedro, primera y segunda de Pedro, que enseñé en la enseñanza anterior, luego las tres cartas juaninas del apóstol Juan, primera, segunda y tercera carta del apóstol Juan, luego viene Judas, esa será mi enseñanza número 15. Esas 6 cartas son exclusivamente para despertar a la iglesia contra la apostasía y la falsa doctrina. Tanto el apóstol Pedro en su primera y la segunda carta de Pedro, como el apóstol Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan, y también Judas, nos advierten a la iglesia sobre el eminente peligro de la apostasía y de las falsas doctrinas de falsos maestros que desde tiempos bíblicos, desde que inició la iglesia, Satanás ha introducido dentro de la iglesia amada de nuestro Señor Jesucristo para corromperla, para prostituirla, para pervertirla y para que se quede. Porque inmediatamente lo interesante es que primera de Pedro, segunda de Pedro, después sigue primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, luego viene Judas. Esas 6 cartas ellos se consideran con el apóstol Pablo, lógicamente, los 4 apologistas número 1 que hay en el Nuevo Testamento, lógicamente. Pero lo interesante es que después del orden canónico que viene, primera y segunda de Pedro, después primera, segunda y tercera de Juan, y luego Judas, esas 6 cartas nos dan una serie de advertencias específicas sobre la apostasía. Y lo interesante es que el Espíritu Santo las puso justamente antes del libro de Apocalipsis, porque es cuando la iglesia viene a ser arrebatada, la verdadera iglesia, y la falsa iglesia se queda. Entonces es interesante ver cómo el Espíritu Santo inspira a estos hombres que inscribieron la palabra santa de Dios, y luego cuando se organiza el canón bíblico y que la pongan en el orden respectivo, esas 6 cartas son 6 cartas poderosas. Primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, y la epístola o la carta de Judas. 6 poderosas cartas que nos dan dura advertencia, duras instrucciones para que no nos dejemos engañar de estos falsos maestros y que no caigamos en la mentira de la apostasía. Porque luego el Espíritu Santo trae el libro de Apocalipsis, que es cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la verdadera iglesia estoy hablando, porque hay otras que son falsas. La única y verdadera iglesia es la de Filadelfia, será arrebatada. Y es importante cómo el Espíritu Santo nos está advirtiendo a la iglesia de la apostasía y de las falsas doctrinas desde que se escriben el Nuevo Testamento hasta el día de hoy. Así que vamos a estudiar y vamos a entrar ya en materia sobre la primera, segunda y tercera carta del apóstol Juan hacia la iglesia. Pero antes quiero hacer una remembranza de que la palabra Biblia, tanto en el original griego como en el latín, significan libros. Está compuesta en plural, está compuesta por 2 testamentos: el Antiguo Testamento, que es la Biblia hebrea, el Nuevo Testamento, que es la Biblia cristiana. Contiene 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento, 1189 capítulos. 989 capítulos en el Antiguo Testamento, 260 en el Nuevo Testamento, 31.173 versículos y un total de 773.692 palabras. La Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años por 40 hombres, y digo hombres, no existió ninguna mujer
que escribiera la Biblia. Dios no le dio privilegio a la mujer a que escribiera Biblia. Ninguna de las cartas de los 66 libros de la Biblia, el libro canónico, ninguna fue escrita por una mujer. Dios sabe por qué lo hizo. Un privilegio que se le dio solamente a los hombres. Se escribió en un periodo de 1500 años y por 40 hombres, 32 hombres en el Antiguo Testamento confirmado, 8 hombres en el Nuevo Testamento también confirmado. Posiblemente hay un noveno porque el libro de los Hebreos quedó en el anonimato. El Espíritu Santo no reveló quién fue el escritor humano, pero sabemos que fue el Espíritu Santo el autor divino. El Nuevo Testamento está dividido en 5 secciones. La primera son los evangelios, que incluyen Mateo, Marcos, Lucas y por supuesto Juan. Luego el libro de historia, que es el libro de los Hechos. Se le conoce como también el libro del Espíritu Santo, o también se le conoce como el quinto evangelio. La tercera es las epístolas paulinas, todas las epístolas del apóstol Pablo, Paulina de Pablo, desde Romanos hasta Filemón. La cuarta es las epístolas generales, que incluyen desde el libro de los Hebreos hasta Judas. Y la quinta sección es de profecía, que es el libro de Apocalipsis. El Nuevo Testamento fue escrito en un periodo de 50 años, entre el año 45 al año 95 de nuestra era. Y se escribió en el griego koiné, que es el griego común, de la forma más común que se hablaba en el primer siglo. La Biblia también contiene 5.500 promesas que Dios hace al pueblo de Israel y también a su amada iglesia. 5.500 promesas es bastante, mis amados y mis amadas. Y la verdad que Dios quiere que tú y yo las obtengamos. Así que eso es un breve resumen de lo que es la anatomía bíblica. Y ahora vamos a entrar ya en materia. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos y adoramos. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, porque solamente tú, Señor, eres digno de recibir la gloria. Y la recibes de principio a fin, porque no hay otro que sea digno más que tú, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, y gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos como el Maestro por excelencia. Y te pedimos que nos enseñes, nos eduques, nos edifiques, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de tu nombre. Amén. El autor, tanto la primera, segunda y la tercera carta de Juan, han sido atribuidos desde los primeros tiempos de la iglesia al apóstol Juan, quien también escribió el Evangelio de Juan y también escribió el libro de Apocalipsis. El contenido, estilo y vocabulario parecen apoyar la conclusión de que estas 3 epístolas fueron dirigidas a los mismos lectores que el mismo Evangelio del apóstol Juan o el Evangelio de Juan. Fecha de su escritura: en el libro de la primera fue escrito probablemente entre el año 85 al 95 de nuestra era actual. Una de las últimas fueron estas. Ya todos los apóstoles habían sido martirizados. El único apóstol que estaba vivo era el apóstol Juan, quien tenía todavía que escribir el libro de Apocalipsis, pero antes de eso escribe las epístolas y primero escribe el Evangelio según su nombre, luego escribe las 3 cartas, primera, segunda y tercera carta de Juan, y luego finalmente escribe el libro de Apocalipsis. El propósito de la escritura. El libro de la primera carta de Juan parece ser una sinopsis en lo que se asume al conocimiento del Evangelio por parte de sus lectores. Según lo escrito por Juan y donde se les brinda seguridad por su fe en Cristo. El apóstol Juan tiene la misión de dar la seguridad a la iglesia, a los lectores de la palabra de Dios, que tenemos una seguridad en nuestra fe en Cristo. La primera epístola indica que los lectores fueron confrontados con el error del gnosticismo. ¿Qué significa ser gnóstico? Ok, los ateos significa que no creen que existe Dios. El gnosticismo dice que no saben si hay Dios. O sea, puede ser que haya, puede ser que no haya. Y hoy en día, por lo menos aquí en esta sociedad, en los Estados Unidos de América, en nuestro país, aquí rige mucho, más que el ateísmo, rige mucho el gnosticismo. Y hay muchas personas que son gnósticas y te dicen, tú le preguntas, ¿tú crees en Dios? Y te dicen, yo no sé si existen. No te dicen no creo, no te dicen creo, no te dicen no existen, pero tampoco te dicen existe. El ateo te dice Dios no existe. El gnóstico te dice yo no sé si Dios existe. Pero esto viene desde tiempos, desde que la iglesia nace. Entonces, hay un error del gnosticismo y el apóstol Juan tiene la misión de aclarar a la iglesia que ese es un error que nunca se debe considerar en la iglesia. Lo cual se convirtió en un problema más serio en el segundo siglo. En el primer siglo era un problema, en el segundo siglo se hizo un problema seriosísimo. Como una filosofía de la religión, sostenía que la materia es mala y el espíritu bueno. La solución a la tensión entre estos dos era
el conocimiento que es gnosis, a través del cual el hombre se eleva de lo mundano a lo espiritual. Según el gnosticismo, el hombre no necesita de Dios, el hombre se puede elevar a sí mismo espiritualmente sin ninguna necesidad divina. En el mensaje del Evangelio, esto condujo a dos falsas teorías concernientes a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Primero es el docetismo. El docetismo que describía al Señor Jesucristo humano como un fantasma. Eso es lo que decían en aquel entonces los gnósticos. Decían que el Señor Jesucristo, y esto es muy interesante estudiar la historia de la iglesia, o sea, la eclesiología, y también todos los aspectos arqueológicos, históricos que se tienen que estudiar, la palabra de Dios. Entonces el apóstol Juan está encargado de desmentir esas falsas teorías o doctrinas concerniente a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera misión que él hace es atacar el docetismo, que decía que el Señor Jesucristo era humano, pero una especie de fantasma, lo cual sabemos que eso es una falsedad. Y el serentianismo, que aseguraba que Jesús poseía una doble personalidad, a veces humana y a veces divina. Pero mi Biblia enseña, y la Biblia tuya nos enseña, que el Señor Jesucristo era 100% humano y 100% divino, Dios. No es que alternaba, en un momento era humano, en otro tiempo era Dios. Él era humano y él era Dios en misma persona. Pero el gnosticismo, la segunda parte que le llamaban el serentianismo, decía de que Jesús tenía esa doble personalidad, nuestro Señor Jesucristo, lo cual son mentiras del mismo Satanás para confundir a la gente y que de esa manera no crean en el Santo Evangelio y que no se salven. El propósito primordial de la primera carta de Juan es establecer los límites sobre el conocimiento de la fe y luego dar a los creyentes la seguridad de su salvación. El apóstol Juan tiene la misión de darnos la seguridad de que nuestra fe no es en vana y luego de que tenemos garantía de salvación siempre y cuando tengamos fe en nuestro Señor Jesucristo, obedezcamos sus mandamientos, estemos en comunión con el Señor y verdaderamente el Señor mora en nosotros. Entonces hay una seguridad, una garantía de la salvación en la vida eterna. Es lo que se encarga el apóstol Juan en darnos en la primera epístola, según su nombre. Los versos claves es Juan 1:9. Un versículo que me encanta y a todos nos encanta. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos o perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda, no dice de alguna, no dice de la mayoría, dice de toda maldad. Primera de Juan 1:9. No importa el pecado que tú hayas cometido, si te arrepientes de corazón y renuncias a Él y le pides perdón al Señor, Él es fiel y verdadero para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Pero tienes que confesar tu pecado, arrepentirte y renunciar a ese pecado. Primera de Juan 3:6, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Por eso es que es imposible cuando una persona que se autollama cristiana y está en pecado, es imposible porque la palabra dice que si nosotros permanecemos en Él, el Señor permanece en nosotros y no pecamos deliberadamente. Pecaremos en pensamientos que son cosas naturaleza de la carne y todos los días tenemos que estar pidiendo perdón al Señor, pero ya estar en una continua manera pecaminosa deliberadamente, eso indica de que tú no estás en el Señor o esa persona no está en el Señor, porque el apóstol Juan dice, primera de Juan 3:6, todo aquel que permanece en Él, todo aquel que permanece en Él no peca. No dice que cree, dice todo aquel que permanece en Él. Pues todo el mundo cree, pero no se trata de creer. Dice todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, bien sencillo, tú conoces al Señor Jesucristo, tu vida tiene que estar libre de pecado. Tú estás en pecado, tú no conoces al Señor Jesucristo. Podrás estar en la iglesia, podrás estar diezmando, podrás estar ofrendando, podrás quizás ser hasta un líder dentro de la iglesia. Pero si tú estás en pecado deliberadamente, tú no conoces al Señor, ni mucho menos permaneces en el Señor. De lo contrario, no pecaría, dice la palabra. Primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros
que el que está en el mundo. Otro versículo que nos encanta a todos los cristianos. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Jesucristo es su nombre y mi alma lo adora y lo ama. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Breve resumen, los falsos maestros eran un gran problema y son hasta el día de hoy. Eran y son un gran problema tanto en la iglesia primitiva, eran un gran problema en la iglesia primitiva como en la iglesia actual. En razón de que no había aún un Nuevo Testamento como tú y yo lo tenemos. La diferencia es que tú y yo tenemos ahora la Biblia impresa. Nuestros hermanos de la iglesia primitiva no tenían una Biblia impresa. Completo a los que los creyentes podrían consultar. Tú y yo podemos consultar la palabra de Dios y poner todo lo que estos mentirosos dicen a la luz de la palabra de Dios y va a ser desmentida. Muchas iglesias cayeron presas de estos engañadores, quienes enseñaban sus propias ideas y se erigían a sí mismos como líderes. Hoy sucede, hoy en día, muchos de estos falsos maestros se llaman apóstoles, se llaman profetas, se llaman pastores, se llaman evangelistas, se llaman maestros, pero son falsos, porque las doctrinas de ellos son falsas. Pero tú y yo tenemos algo que nuestros hermanos de la iglesia primitiva no tenían, y es que la palabra santa de Dios está impresa. La tenemos impresa en el libro precioso sagrado que se llama la Biblia, o la tenemos digital en todo nuestro dispositivo. Pero nuestros hermanos de la Biblia, de la iglesia primitiva, no la tenían ni impresa, ni tampoco la tenían aquí digital como nosotros la tenemos hoy en día. Una gran bendición de Dios. Por ende, no hay excusa para que tú y yo caigamos en esas mentiras. Porque todo lo que tenemos que hacer es consultar la palabra de Dios y veremos que todas esas cosas son mentiras. Entonces, estos engañadores se infiltran en la iglesia hasta el día de hoy. Lo hicieron en la iglesia primitiva y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Son agentes de Satanás. Agentes porque Satanás tiene su propia iglesia. Satanás, repito, Satanás tiene su propia iglesia. Satanás tiene sus propios ministros. Satanás tiene sus propios pastores. Satanás tiene sus propios maestros. Son falsos maestros. Satanás tiene sus propios profetas. Y por supuesto, Satanás tiene sus propios apóstoles. Porque ya no hay ningún apóstol, eso es una mentira del mismo diablo. Esta carta de Juan ayudó a sus lectores a reflejar honestidad en su fe, porque en ella trata los fundamentos de la verdadera fe en Cristo Jesús, nuestro amado Señor. Esto les ayudó a nuestros hermanos de la iglesia primitiva a responder a la pregunta, ¿somos verdaderamente creyentes? Juan les dijo que si ellos podrían decirlo observando sus acciones, entonces se podrían contestar. Si se amaban unos a otros, eso era una evidencia de la presencia de Dios en su vida también. Pero si ellos discutían y peleaban todo el tiempo, o eran chismosos, egoístas, y no veían unos por los otros, entonces estaban demostrando que de hecho no conocían a Dios. Revísate tu vida. ¿Cómo está tu vida? Si tú conoces a Dios, analiza tu vida cómo está. Eso no significaba que tenían que ser perfectos, obviamente. De hecho, Juan también reconoció que el creer involucra el admitir nuestros pecados y buscar el perdón de Dios. El depender de Dios para limpiarnos de la culpa cada día, así como admitir nuestros pecados, nuestras falsas contra otros y enmendarlos. Era otro aspecto importante para llegar a conocer a Dios. La persona que no sabe pedir perdón no es de Dios. No me importa que muy religioso sea, no me importa cuánto diezma, no me importa cuánto ofrenda, no me importa el título que tenga de liderazgo en la iglesia. Un cristiano que no sabe perdonar no es de Dios, punto. ¿Por qué? Porque Dios nos ordena a ti y a mí que tenemos que perdonar. Y si Dios, siendo bueno, nos perdonó a nosotros que somos malos, cuanto más nosotros que somos malos tenemos que perdonar a los que hacen. Además que la Biblia dice que si no perdonamos nuestros pecados, tampoco Dios perdonará los pecados de los que nos ofenden, tampoco Dios perdonará nuestros pecados. Así que es interesante cómo el Espíritu Santo nos lleva a ese punto. Tú dices conocer a Dios, pero tienes raíz de amargura y no has perdonado a alguien. ¿Sabes qué? No eres de Dios. Así de sencillo. No me importa tu religiosidad, no me importa tu traje religioso, no me importa cuánto te jactas diciéndote que eres cristiano, no me importa cuánto tú diezmas, no me importa cuánto tú ofrendas. Si tú no eres capaz de perdonar a alguien que te ofendió,
tú no eres cristiano, tú no tienes a Dios, tú no conoces a Cristo, así de sencillo, porque la raíz y el fundamento del cristianismo se llama perdón. Dios nos perdonó a nosotros. Esa es la esencia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros estamos ordenados por Dios, obligados a perdonar a los que nos ofenden, dice la palabra. La oración del Señor, o comúnmente como se conoce como el Padre Nuestro, lo dice bien claro. En cuanto a las conexiones, uno de los pasajes más citados respecto al pecado se encuentra en 1 Juan 2:16. Dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Sabemos que esto es Génesis 3:6, sabemos que esta fue Eva. Entonces la Biblia habla de eso, de que ese es uno de los pecados más codiciados que el ser humano, de la raza humana, de la que la humanidad es humanidad, ha tenido. Y no lo ve un pecado inocente, pero es el pecado con el cual Satanás metió el pecado y la muerte al mundo. El apóstol Juan nos advierte sobre esto mismo para que no caigamos como Eva. Eso no significa que tenía que ser perfecto, repito. De hecho, el apóstol Juan también reconoció que el creer involucra admitir nuestros pecados y buscar el perdón de Dios día a día, cada hora. En cuanto tú te arrepientes, en cuanto tú pecas, hay que arrepentirse inmediatamente. No tienes que esperar al día siguiente, porque si te sorprende la muerte, te quedaste, hermano, te quedaste. O si suena la trompeta, te quedas, hermano. Que no te quedes, vete con Cristo. Ok, entonces, Génesis 3:6, los deseos de la carne, bueno para comer, dice. Eva vio que era bueno para comer, esos son deseos de la carne. Los deseos de los ojos, o lujuria, agradable a los ojos. Todo lo que es agradable a tus ojos es lujuria. Lujuria no solamente es la parte sexual. Lujuria, Eva tuvo lujuria al ver que el fruto prohibido era agradable a los ojos. Eso se llama lujuria. Y tercero, la vanagloria de la vida, codiciable para alcanzar la sabiduría. Fue la mentira que Satanás le mintió. Le vendió a Eva y Eva se la compró, se la creyó. Así que, mi hermano, la Biblia dice que el que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien se la da sin limitación, dice Santiago. Aplicación práctica. El libro de la primera carta de Juan es un libro de amor y gozo. Explica el compañerismo que tenemos unos con otros y, por supuesto, con nuestro Señor Jesucristo. Hace la diferencia entre la felicidad, la cual es temporal, y no solamente es temporal, sino que es efímera, y el gozo verdadero, respecto al cual la primera de Juan nos dice cómo alcanzarlo. Muchas personas quieren ser felices, pero la Biblia no nos manda a ser felices. La Biblia nos manda que tengamos gozo. Entonces deja de pedir a Dios por felicidad. En tu matrimonio tú no puedes ser feliz. En los matrimonios uno no puede estar feliz, ¿ok? En el matrimonio uno tiene que tener el gozo de Dios. En tu vida personal tú tienes que tener el gozo de Dios, no la felicidad, porque la felicidad es temporal. Hay matrimonios que piden felicidad, pero eso es temporal. Hay personas que piden felicidad, pero eso es temporal. Y es lo que la Biblia no nos manda a pedir. La Biblia nos manda a pedir gozo, porque el gozo del Señor es mi fortaleza y el gozo del Señor es permanente. Así que deja de pedir felicidad y comienza a pedir gozo, que es lo que la Biblia nos manda a pedir. Bendito sea el Señor. Aparte de que no solamente es temporal la felicidad, sino que es efímera. O sea, que es algo que no tiene mucha relevancia y es algo como que se disipa también. Entonces, no puedes, es como un estado gaseoso que se disipa, pero el gozo es permanente. El gozo no es temporal, es permanente, es el que lo lleva a la eternidad. Y por eso tú y yo tenemos que pedirle al Señor en nuestros matrimonios, en nuestras vidas personales y en nuestras relaciones, que tenemos que tener el gozo del Señor en nuestras relaciones matrimoniales, interpersonales, personales, profesionales, etcétera, ministeriales, etcétera. Tenemos que tener no felicidad, sino el gozo del Señor. El apóstol Juan conocía bien a nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice que todos podemos tener también esa estrecha relación con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el testimonio del hombre que tuvieron un contacto directo y personal con el Señor Jesucristo. Los escritores de los evangelios presentan sus testimonios sólidamente estructurados sobre una realidad histórica. Ahora, ¿cómo se aplica eso a nuestras vidas? Se nos explica que Jesús vino aquí como el Hijo de Dios para crear una unión con nosotros basado en la gracia del Señor, la misericordia del Señor, el amor del Señor y la aceptación que el Señor tuvo hacia con nosotros. Son tantas las veces que la gente piensa que Jesús está tan lejos
en algún lugar lejano, en el tercer cielo, en la eternidad, y que Él realmente no se preocupa por nuestra vida diaria, algo que Satanás le encanta hacerle creer a los cristianos, y especialmente a los que no tienen a Cristo, en los problemas o en las preocupaciones. Pero el apóstol Juan nos está diciendo que el Señor Jesucristo está justo aquí con nosotros, contigo y conmigo, tanto en los asuntos simples y mundanos de nuestra vida mundana, quiero decir, nuestra vida en el mundo, nuestro trabajo secular, las cosas que tenemos que vivir en el mundo, lógicamente, como también en los complejos sufrimientos del alma. El apóstol Juan da testimonio como testigo basado en sus experiencias personales, que Dios se hizo carne y habitó entre los hombres. Eso significa que Cristo Jesús vino a vivir con nosotros y Él aún vive con nosotros. Así como caminó por el mundo al lado de Juan, así también camina a través de cada día contigo y conmigo, con nosotros, todos aquellos que lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Cada día, cada hora y cada minuto y cada segundo del día, Él está con nosotros. Si ponemos esta verdad en práctica, nuestro Señor Jesucristo añadirá santidad a nuestras vidas, haciéndonos más y más semejantes a Él. Quiero repetir esto porque esto es poderoso. Si caminamos con el Señor Jesucristo todos los días y dependemos del Señor Jesucristo y reconocemos que Él está con nosotros todos los días, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, entonces Él va a caminar con nosotros y Él va a vivir con nosotros. Y el Señor Jesucristo estará al lado de nosotros y no solamente eso, sino que Él va a añadir santidad, su santidad la va a añadir a nuestras vidas, haciéndonos más y más semejantes a Él. Gloria al Señor. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Eso es lo que la primera epístola de la carta del apóstol Juan nos enseña. La segunda epístola, un poco diferente. El libro de la segunda epístola de Juan no nombra directamente a su autor. La tradición de los primeros días de la iglesia establece que el autor fue el apóstol Juan. Ha habido varias conjeturas a través de los años de que otro discípulo de Cristo llamado Juan, lo cual no lo menciona la Biblia, pudo haber sido el responsable por esta carta. Sin embargo, todas las evidencias señalan hacia el apóstol Juan o el discípulo amado, quien también escribió el Evangelio de Juan y el libro de Apocalipsis. Fecha de su escritura: el libro de la segunda de Juan pudo haber sido escrito por la misma época que las primeras dos cartas, probablemente entre el año 85 y 95 de nuestra era. El propósito, el libro de la segunda carta de Juan es una súplica urgente para que los lectores de la carta de Juan mostraran su amor por Dios y por su Hijo Jesucristo, obedeciendo el mandamiento de amarse unos a otros y viviendo sus vidas en obediencia a las Escrituras. El cristiano o la cristiana que dice que ama a Dios y no obedece a las Escrituras es mentiroso, es falso y no es cristiano. Porque un verdadero cristiano, una verdadera cristiana que verdaderamente ama a Dios, cumple las Escrituras y cumple lo que Dios, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo le está ordenando hacer. Un cristiano, una cristiana que desobedece a Dios, no ama a Dios simple y sencillamente. Por ende, un cristiano, una cristiana que ama a Dios, siempre va a obedecer a Dios en todo, aunque no le guste, aunque se preocupe, aunque no lo entienda, aunque todo el mundo le diga que estás loco, no lo haga. Él y ella sabe que si Dios le habló, lo va a hacer, porque ahí es cuando demuestra que verdaderamente ama a Dios, no diciéndolo, sino obedeciendo sus mandamientos, sus estatutos y la orden que Dios te está dando a ti y a mí. Así es como tú y yo podemos decir que amamos a Dios. Así es la única manera como tú y yo podemos mostrar, las evidencias que tú y yo podemos mostrar de que verdaderamente amamos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú y yo obedecemos la palabra de Dios al pie de la letra y obedecemos a la instrucción que Dios te está diciendo que hagas. Y si tú no lo haces, tú no amas a Dios. Punto. El propósito de la Escritura entonces es una súplica urgente para que los lectores de la carta de Juan, de la segunda, mostraran su amor por Dios y por su Señor Jesucristo, obedeciendo. En otras palabras, el apóstol Juan está diciendo en la segunda carta que la manera en que tú y yo vamos a demostrar que amamos a Dios y que amamos a nuestro Señor Jesucristo es obedeciendo a su palabra.
a sus estatutos, a sus leyes y a lo que el Señor te está diciendo que haga o que ya no haga. Amar a Dios significa obedecer a Dios. Cuando tú obedeces a Dios, entonces y solamente entonces tú amas a Dios. De lo contrario, no lo amas. Podrás decir todo lo que tú quieras, pero si tú no estás en obediencia delante de Dios, tú no amas a Dios. Eres un rebelde, una desobediencia y Dios no está en complacencia contigo. Versos clave. Segunda de Juan 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. ¿Te das cuenta? Cuando tú y yo amamos al Señor Jesucristo, cuando tú y yo amamos a Dios, andamos en los mandamientos de Dios. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, dice segunda de Juan, versículo 6. Y este es el amor, el verdadero amor. Tú y yo evidenciamos nuestro verdadero amor a Dios y a nuestro Señor Jesucristo cuando andamos nuestras vidas según sus mandamientos, según la palabra de Dios, los mandamientos de la Santa Biblia, no del hombre, sino de Dios. Entonces, verdaderamente amamos a Dios. Segunda de Juan 8:9. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Y aquí voy contra los salvos, siempre salvos, que dicen que no se pierde la salvación. La palabra de Dios dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Segunda de Juan, versículos 8 y 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no de tu pastor, de Cristo, la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y tiene al Hijo, dice segunda de Juan, versículos 8 y 9. Poderoso versículo. Breve resumen. El libro de la segunda carta de Juan está dirigido a la señora elegida y a sus hijos. Así lo describe el apóstol Juan. Esto bien pudo tratarse de una dama importante de la iglesia, creen algunos, o de un código con el que se refería a la iglesia local. Yo más bien creo que era eso. Algunos dicen que esta carta fue escrita a María. No es cierto, yo no creo eso. Yo creo que esta carta fue escrita y se utilizó un código para describir a la verdadera iglesia del Señor y su congregación. En aquellos días, cuando los cristianos estaban siendo perseguidos, se usaban con frecuencia esta clase de salutaciones en códigos. Entonces, por ejemplo, el dibujito del pescadito, eso decían, yo soy cristiano. Había una persecución, tú decías que eras cristiano, era muerte garantizada. Entonces, los hermanos cristianos de la iglesia primitiva, nuestros hermanos cristianos, ellos hablaban en código secreto y se tenían que codificar. Aquí yo creo que el apóstol Juan está escribiendo en código a la iglesia y le llamó como la señora elegida, pero yo creo que más bien era un código que él estaba utilizando para referirse a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a la congregación del Señor. El libro de Segunda de Juan contiene una gran preocupación con una urgente advertencia respecto a algunos engañadores, quienes no estaban enseñando la verdadera doctrina de Cristo y quienes mantenían que el Señor Jesucristo realmente no resucitó en la carne, sino solo espiritualmente. El apóstol Juan estaba muy ansioso de que los verdaderos creyentes estuvieran alertas ante estos falsos maestros y no tuvieran nada que ver con ellos. Hoy en día ese es el trabajo de todo pastor. Hoy en día ese es el trabajo de todo verdadero ministro del evangelio, pastor, evangelista, maestro, llámese como se llame, conforme el ministerio que Dios te haya llamado. Esa es la misión de nosotros. Tenemos de que tener este grado de urgencia, tal y como lo tuvo el apóstol Juan, de tener esta grave urgencia, esa gran preocupación con un alto grado de urgencia y advertencia respecto a que estos engañadores todavía están metidos, y como apologista los veo todos los días y Dios me manda a contraatacar las mentiras que ellos están haciendo. Estos engañadores enseñan muchas herejías, tal y como lo hacían en la iglesia primitiva, lo siguen haciendo hasta el día de hoy.
Estos engañadores quienes no estaban enseñando y tampoco están enseñando la verdadera doctrina de Cristo, y quienes mantenían en aquel entonces que realmente el Señor Jesucristo no resucitó en la carne, sino que resucitó en el Espíritu. Hoy, ¿qué te dicen estos falsos engañadores? Que Jesucristo no viene. Es lo que te están diciendo. Que Jesucristo no viene. Por eso te están llevando, yo conozco cristianos que se están preparando para la gran tribulación, se quedarán ellos, yo me voy con Cristo para la gloria de Dios. Hay cristianos que tienen bodegas de alimentos porque dicen no, porque todo va a faltar. Eso se llama la tribulación y la gran tribulación. Pero la iglesia, la verdadera iglesia, no va a pasar eso, la falsa iglesia sí. Si tú te estás preocupando es porque tú eres de la falsa iglesia. Pero la verdadera iglesia, el Señor Jesucristo, nos vamos con Él. Él nos va en el arrebatamiento, en el arpazo, Él nos va a llevar. 1 Tesalonicenses 4:17 lo dice bien claro, como también Apocalipsis 4:1 y 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Entonces, ¿por qué tenemos que preocuparnos? Cuando el Señor dice, danos hoy nuestro pan de cada día, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, Señor. No dice, danos el pan de aquí a 5 meses, de aquí a 1 año. Sino dice el pan nuestro de cada día. Entonces, esa es nuestra dependencia de Dios y nuestra fe, que Dios sustenta todas nuestras necesidades y que Dios nos alimenta y que Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces, estos falsos maestros enseñan eso, de que no va a venir el Señor Jesucristo. Entonces están enseñando que la iglesia supuestamente se tiene que preparar porque le va a pasar la tribulación, pero esos son falsos, son mentiras, son engañadores que, como sucedieron con la iglesia primitiva, siguen sucediendo hasta el día de hoy, y que el Señor los reprenda. Conexiones. Juan describe el amor no como una emoción. Es interesante porque el apóstol Juan nos da una definición del amor no como una emoción o un sentimiento, sino como la obediencia a los mandamientos de Dios. Entonces, al apóstol Juan se le conoce como el apóstol del amor, pero él le da una nueva definición al amor. No le da una definición de sentimientos ni de emoción, como carnalmente la gente ama, pero es un sentimiento. Por eso la gente hoy te ama y mañana te odia. Por eso el esposo ama a su esposa y mañana la odia. Por eso la esposa ama a su esposo y mañana lo odia. Porque es una emoción, es un sentimiento. Pero el verdadero amor de Dios, el apóstol Juan da una definición de qué es verdaderamente el amor de Dios. Y el amor de Dios, él lo define como la obediencia a los mandamientos de Dios. No de tu iglesia, no de tu pastor, no de tu concilio, no de tu denominación. De Dios. Tú amas a Dios, tú tienes amor. Tú cumples los mandamientos, tú obedeces a los mandamientos. Entonces el apóstol Juan nos da una definición del verdadero amor. No es una emoción, no es un sentimiento, es obediencia a cumplir el mandato de Dios. Eso es el verdadero amor que enseña la Biblia. El Señor Jesucristo reiteró la importancia de los mandamientos, especialmente el primer gran mandamiento, que es amar a Dios, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y el segundo, amarse los unos a los otros, Mateo 22, 37 al 40. También que aparece en Levítico capítulo 19, versículo 18. Lejos de abolir la ley del Dios del Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo vino para observarla y obedecerla, proveyendo el medio para su cumplimiento en Él mismo. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Aplicación práctica. Es extremadamente importante que cotejemos con las escrituras todo lo que veamos, escuchemos y leamos que se diga ser cristiano. Es interesante porque muchas veces te venden el principio hermenéutico número 4 dice que no saque de contexto la palabra de Dios para usarla como pretexto, en otras palabras. Entonces muchas veces estos falsos maestros utilizan un versículo y te hacen una doctrina. Y mucha gente dice, no, pero la Biblia dice en tal parte, pero lee el capítulo entero. Y cuando tú lees el capítulo entero y lo llevas a través de la palabra de la Biblia y lo pones a la raíz de la luz, te vas a dar cuenta lo que te están enseñando es una mentira, pero están utilizando algo que es verdad, que es la palabra de Dios, te la están tergiversando y te están poniendo fuera de contexto la palabra de Dios para agarrarla de pretexto. Así que no puedes caer en esa mentira. Léete siempre el capítulo entero y pide al Espíritu Santo que te dé la revelación para entender si verdaderamente lo que te están enseñando es verdad o es una mentira. Y en la mayoría de los casos vas a descubrir que es una mentira. Cómo me encanta este tema. Esto no puede ser lo suficientemente enfatizado, porque una de las armas más poderosas de Satanás es el engaño. Sabemos que él es el padre de la mentira. Es muy fácil dejarnos llevar por una nueva y excitante doctrina que todos estos falsos maestros siempre te traen.
que pareciera estar basada en las Escrituras, pareciera estar basada en las Escrituras, pero que si la examinas a la luz de la Escritura de cerca, de hecho es una desviación de la misma palabra de Dios. Y sabemos que eso es como se especializa Satanás y sus ministros. Si lo que parece estar sucediendo no se alinea explícitamente con la Sagrada Escritura, la Santa Palabra de Dios, entonces se trata de algo falso y no es del Espíritu Santo, por lo que debemos no tener nada que ver con esos mentirosos. Nada que ver. Y decirle que son mentirosos y que el Señor los reprenda. Esa es la segunda carta. Ahora vamos a ver la tercera carta. El libro de la tercera carta no menciona tampoco directamente al autor. La tradición de los primeros días de la iglesia ha sido que el apóstol Juan es el autor. La única que define es la primera carta. La segunda y la tercera no lo da, pero sabemos que la iglesia le atribuyó al apóstol Juan. Ocasionalmente han surgido dudas por parte de aquellos que piensan que es posible que esta haya sido escrita por otro discípulo del Señor. Volvemos a lo mismo, lo cual está descartado. La escritura de la tercera fue escrita probablemente al mismo tiempo que la primera y la segunda, entre el año 85 y 95 de nuestra era. ¿Cuál es el propósito? El propósito de Juan es escribir esta tercera epístola es triple. Número uno. Primero, él escribe para elogiar y animar a su amado colaborador Gayo en su ministerio de hospitalidad hacia los hermanos viajeros, quienes iban de un lugar a otro para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, indirectamente él advierte y condena la conducta de un falso hermano. El segundo, indirectamente, él advierte y condena la conducta de Diótrefes. Diótrefes fue un hermano, pero mira lo que hizo este hermano. Comenzó bien, pero terminó mal. Un líder, pero era un líder dictatorial, que se había enseñoreado de una de las iglesias en las provincias de Asia, que no la fundó él, y cuyo comportamiento era totalmente opuesto a todo lo que el apóstol Juan y su evangelio enseñaban. Muy común hoy en día, hay muchos falsos líderes que se adueñan, son dictadores, y es lo que ellos dicen, no es lo que la Biblia dice, no es lo que ellos dicen, son líderes dictatoriales, tal y como Diótrefes, que se adueñó. Estos son pastores que se adueñan de las iglesias cuando la iglesia le pertenece al Señor, pero se adueñan. Entonces, ten cuidado quién es tu pastor. Si tu pastor es dictatorial, tú tienes a un Diótrefes. Y la Biblia advierte contra estos Diótrefes y tenemos que tener extremo cuidado y salir de ellos. Y la tercera, el apóstol Juan elogia el ejemplo de Demetrio, cuyo buen testimonio fue avalado por todos. Aquí el apóstol Juan habla de tres hombres. Primero, Gayo. Gayo exhibió un comportamiento de hospitalidad que no tenía comparación. Hospedaba a los misioneros que iban predicando el evangelio en su casa. Y lo exhorta de una manera que lo siga haciendo. En segundo lugar, indirectamente lo habla, pero sí lo condena la conducta de Diótrefes, este líder dictatorial quien se había enseñoreado y se había apoderado totalmente de una de las iglesias que fundó el apóstol Juan y enseñaba otro evangelio. Y tercero, habla y elogia del ejemplo de Demetrio. Demetrio, cuyo buen testimonio fue avalado por todos. Esos son los tres objetivos que tiene la tercera carta de Juan. Tercera de Juan, versículo 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Así nos habla Dios. Dios se goza cuando tú y yo andamos en la verdad de Él. Tercera de Juan 11 dice así: amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Qué tú estás haciendo? Tú estás haciendo lo que la Biblia nos manda a hacer. Estás haciendo lo bueno, entonces tienes a Dios. Si no lo estás haciendo, no eres de Dios. Y si no eres de Dios, ¿de quién eres? De Satanás, del diablo. Así de sencillo. Así que, ¿qué tú estás haciendo? ¿A quién refleja tu vida? ¿De quién tú eres? ¿Eres de Dios o eres del diablo? Breve resumen. Entonces, por eso Juan presenta a Gayo primero y luego a Demetrio como que son de Dios. Y pone a Diótrefes como que es del diablo.
Porque él se enseñoreó, era un líder dictatorial, se enseñorea, difamaba al apóstol Juan, lo difamaba y se adueñó de la iglesia como que era de él. Entonces aquí es donde el apóstol Juan pone en perspectiva quiénes eran de Dios y él menciona a Gayo y a Demetrio. Pero quién es de Satanás, y él dice claramente, Diótrefes, lo dice bien claro, porque su comportamiento. Ok, entonces, amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios, ni mucho menos lo conoce. Tercera Juan, versículo 11. Breve resumen, Juan está escrito con su habitual subrayando énfasis en la verdad. A este muy amado hermano en Cristo llamado Gayo, un laico de cierta riqueza y distinción que vivía en una de las ciudades cercanas a Éfeso. Él elogia grandemente el cuidado y la hospitalidad de Gayo hacia sus mensajeros, misioneros que mandaba el apóstol Juan, ya sea misioneros y evangelistas, ya sea que fueran conocidos por él o no conocidos por él, y cuya misión era llevar el evangelio de un lugar a otro. Evangelistas, misioneros. Juan lo exhorta a continuar haciendo el bien y a no imitar lo malo, como el ejemplo de Diótrefes, que estaba haciendo lo malo y por ende no es de Dios, y si no es de Dios, es de Satanás. Este hombre se había apoderado, Diótrefes, del liderazgo de una iglesia en el Asia, y no solo se rehusaba a reconocer la autoridad de Juan como un verdadero apóstol de nuestro Señor Jesucristo, sino que también a recibir sus cartas y seguir sus instrucciones. Era un traidor, era un opositor, era un mismo discípulo de Satanás, un mismo ministro de Satanás, este tal hombre Diótrefes. Hay muchos Diótrefes hoy en día en las iglesias y tienes que tener cuidado si no estás con un Diótrefes. También hacía cualquier maliciosa calumnia en contra del apóstol Juan y excomulgaba a los miembros que proporcionaban ayuda y hospitalidad a los mensajeros de Juan. Era un dictador. A los miembros que hospedaban, a los mensajeros, a los evangelistas, a los misioneros que mandaba el apóstol Juan, él era enemigo del apóstol Juan. Él lo difamaba y lo excomulgaba a los miembros que recibían a estos evangelistas. Antes de concluir su carta, también vemos de que también el apóstol Pedro hace alguna referencia sobre Demetrio, de quien había oído excelentes reportes. O sea que Demetrio gozaba de la aprobación de Dios, número uno, pero también del apóstol Pedro y del apóstol Juan. Así que tenemos que ser como Demetrio. Tenemos que ser como Demetrio. La Biblia nos exhorta a ti y a mí a que seamos como Demetrio, de que estos verdaderos hombres de Dios, estos apóstoles verdaderos, nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, hablaban de Demetrio. Yo te exhorto a que nuestras vidas sean como Demetrio, para que Dios hable de nosotros y sea Dios elogiándonos a nosotros, y que tengamos cuidado y no caigamos en la mentira del diablo que Diótrefes cayó, y no seamos líderes dictatoriales ni que nos apoderemos de la iglesia. La iglesia es de Cristo, la iglesia es del Señor Jesucristo, las ovejas son del Señor. Ningún pastor tiene ninguna iglesia, ningún pastor tiene ningún miembro, ningún pastor tiene ninguna oveja. La iglesia le pertenece al Señor Jesucristo porque Él fue el que murió y derramó la sangre por nosotros, por ti y por mí. Tu pastor no derramó tu sangre por ti. Así que no puede ser, tú no puedes serte tu pastor. Tú y yo le pertenecemos a Cristo, la iglesia le pertenece a Jesucristo. Pero lamentablemente hay Diótrefes, falsos líderes, líderes dictatoriales en las iglesias, que se apoderan de las iglesias, se hacen dueños de ellas y ellos son los que mandan y no es el Espíritu Santo. Así que ten cuidado y que no caigas como Diótrefes, porque Diótrefes empezó bien, pero terminó mal. Tenemos que ser como Gayo y tenemos que ser como especialmente Demetrio, que tenían de gran testimonio con estos dos apóstoles del Señor Jesucristo. Conexión. El concepto de ofrecer hospitalidad a extraños tiene un amplio precedente en el Antiguo Testamento. Hechos de hospitalidad en Israel incluían la humilde y cortés recepción de los forasteros en la casa para alimentar, alojar y proteger. Génesis capítulo 18, versículo 2 al 8. Nuestro padre Abraham se conocía por ser un gran hospedador. Él hospedaba, no importa quién fuera, él hospedaba a todo el mundo en su tienda de campaña y él le hablaba del único y soberano Dios. Él evangelizaba. Tú y yo tenemos que ser de esa misma manera, conforme Dios nos guía. Lógicamente, no puedes meter a cualquiera en tu casa, pero órale a Dios. Si Dios te dice que lo metes, mételo. Pero si Dios no te lo ha dicho, no lo hagas, porque puede ser un mismo mensajero de Satanás. Y ten mucho cuidado. Job también hacía esto.
En Job 31, versículo 16 al 23, lo dice. Adicionalmente, las enseñanzas del Antiguo Testamento pintan a los israelitas como un pueblo extranjero que dependíamos de la hospitalidad de Dios. Tú y yo no somos diferentes. La Biblia dice que nosotros no somos de este mundo, somos peregrinos en este mundo y estamos de pasada. Tú y yo, al igual que Israel, tú y yo dependemos del Dios soberano que nos sustenta en nuestras vidas. El Salmo 39:12 lo dice bien claro. Y a Dios como el que gentilmente cubría las necesidades de Israel, y es el mismo que cubre las necesidades de la iglesia, de tu vida y mi vida. También nos redimió de Egipto, a ti, a nosotros. El Señor Jesucristo nos redimió del mundo y del pecado. Y nos alimenta y nos viste en el desierto, que es en el caminar diario en este mundo. Éxodo 16, Deuteronomio capítulo 8, versículo 5. Y es lo que tú y yo experimentamos todos los días por la misericordia y la gracia de Dios. Y por eso le damos la gloria al Señor. Aplicación práctica. Juan, como de costumbre, enfatiza la importancia de caminar en la verdad del Evangelio. La hospitalidad, ayuda y ánimo para nuestros compañeros cristianos es uno de los principales preceptos de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Gallo era obviamente un destacado ejemplo de este ministerio. Tú y yo tenemos que aprender a ser como Gallo. Nosotros debemos hacer, quiero decir Gallo el apóstol, Gallo el discípulo, que el apóstol Juan lo exhortaba y lo animaba y lo elogiaba. Tenemos que ser como el hermano Gallo, el discípulo Gallo, que hospedaba a los evangelistas, a los misioneros en sus casas. Mi alma alaba a Jesús. Nosotros debemos hacer lo mismo siempre que podamos. Dar la bienvenida a visitantes misioneros, predicadores y extranjeros en tanto estemos seguros que verdaderamente son creyentes y que predican sana doctrina y no falsas doctrinas. No solo, y que no están comercializando el evangelio, por supuesto. No solo a nuestras iglesias, sino también a nuestros hogares, a nuestras casas y ofrecerle cualquier clase de ayuda y ánimo que necesitan. También necesitamos ser cuidadosos de seguir el ejemplo solo de aquellos cuyas palabras y acciones estén de acuerdo con el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo y estar lo suficientemente alertas para detectar aquellos semejantes a diótrefes cuya conducta está muy lejos de parecerse a lo que Cristo nos enseña en su santa y bendita palabra. Ahí, en síntesis, esa es la tercera carta del apóstol Juan. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. De esa manera concluyo la enseñanza número 14 de este fascinante estudio para la gloria de Dios, anatomía bíblica. La próxima enseñanza te estaré enseñando la epístola de Judas, poderosa, una epístola poderosa, 100% apologética, una de mis favoritas, por cierto, como apologista que yo soy, y tiene grandes enseñanzas que vamos a aprender. Esa va a ser la enseñanza número 15, y luego la enseñanza número 16 y última de este estudio será el libro de Apocalipsis, mi libro predilecto. Mi alma alaba al Señor. Padre, te damos la gloria, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos. Gracias por enseñarnos, Espíritu Santo, tú que eres el maestro por excelencia. Enséñanos, Señor, edifícanos, Señor, y haznos crecer espiritualmente a conocer a nuestro Señor Jesucristo y a verdaderamente demostrar que lo amamos, obedeciendo tu santa y bendita palabra. Ayúdanos a ser como el hermano Gallo y ayúdanos a ser como Demetrio, que tuvieron gran testimonio dentro del liderazgo y de estos dos grandes apóstoles suyo, Señor Jesucristo, el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Así enséñanos a hacer a nosotros para la gloria de tu nombre. En el nombre santo de nuestro Jesucristo te lo pedimos y te damos la gloria al principio sin. Amén. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Soy el doctor Israel Goldman del Ministerio Maranata desde Fort Walton Beach, Florida, Estados Unidos de América. Juntamente con mi esposa te mandamos oración. Estamos orando por ti. Estamos clamando, estamos pidiendo que Dios te bendiga, estamos pidiendo que Dios se revele a tu vida, estamos pidiendo que Dios te guarde para que si suena esa trompeta en este momento, porque mi hermano, hay que estar preparado un poquito más y el que ha de venir vendrá, dice Hebreos 10:37. La venida del Señor está pronta, que significa repentina, en cualquier momento puede suceder y tú y yo no nos podemos dormir. Tú y yo tenemos que estar alerta para que nos vayamos con nuestro amado Señor en ese maravilloso momento que se llama el arrebatamiento, el harpazo que Él prometió a su amada iglesia. Y el que lo prometió no miente, ni tampoco se equivoca. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor resplandezca su santo, divino, precioso rostro sobre tu vida y los tuyos. Y recuerda, un poquito más y el que ha de venir vendrá. Estate listo, prepárate, estate en santidad, en comunión, en obediencia al Señor, para que no te quedes y nos vayamos con el Señor y estemos
con el Señor por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Mi alma alaba el santo nombre de Jesucristo, nuestro amado, bendito y glorioso Señor y Salvador, Rey de reyes y Señor de señores, muy pronto a venir por su iglesia. En el nombre de Jesús, nos vamos. En el nombre de Jesús. Amén.